La radio vía internet, fuente de agua viva, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje de la sana doctrina para la salvación de los hombres y la perfección de la Iglesia de Jesucristo. Escúchelo y recíbalo ahora mismo por intermedio del siervo y apóstol de Jesucristo, Asunción Roldán Ábalos. Saludo a toda la Iglesia del Señor nuestro Dios, Padre y de su Hijo Jesucristo. Gracia y paz a todos vosotros. En esta oportunidad, para compartir con todos vosotros un tema titulado La santidad del creyente. Abrimos la palabra en 1 de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amado Padre Celestial, Jehová Dios Altísimo, te adoramos en espíritu y en verdad, y te damos gracias por tu infinita grandeza y santidad. En esta hora háblanos y enséñanos tus mandamientos para amarte y servirte cada día con amor, y ayúdanos a entender y a obedecer a tu palabra, porque sin ti nada bueno podemos hacer. Mis amados que están escuchando, Dios es santo, espléndido y de sublime belleza. Su presencia purifica y santifica. Dios es único y excelso en pureza. La santidad es la naturaleza misma de su deidad. Por esto debemos entender que la santidad de Dios es fuego que consume la maldad. En Isaías capítulo 6, verso 5, el profeta exclama ante esta realidad diciendo: «Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos». Y el mismo profeta añade en Isaías 33, 14, «Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas?». Así es, Dios es fuego purificador para los que se santifican, y fuego consumidor para los que se dedican a pecar. Dios no puede tolerar el pecado, pues el pecado es contra su naturaleza, y el pecado es desastroso y horrible ante sus ojos. Por esto Dios nos ha llamado a participar y a disfrutar de su naturaleza y belleza eterna, que es en la vida de santidad. Por esto dice en el Salmos 29, versos 2, «Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad». Todo lo que Dios tiene para dar y para participar es la santidad. Por eso dice en el Salmos 93, 5, «Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre». También en Isaías 57, 15 declara: «Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu,
para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Nuestro Dios habita en la santidad y Él nos ha invitado para ir a su presencia. Él nos ha trazado un camino y ese camino, el único camino, es nuestro Señor Jesucristo. En San Juan 14:16 dijo Él mismo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sin embargo, el hombre natural, todo hombre en esta tierra, es aborrecedor y enemigo de Dios por naturaleza, porque es producto del pecado y vive en el pecado. Por eso también puedes ver a mucha gente culpando y acusando a Dios, como si Él fuera causante de todas sus desgracias, siendo que Dios nunca ha hecho ni puede hacer nada malo contra nadie. Por esta situación desastrosa en que se encuentra la humanidad, Dios nos reconcilió por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo, para que estando en esta nueva condición, reconciliados con Dios, podamos amarle y obedecerle en todo. Como dice en Romanos 5 versos 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mis amados, la santidad tiene que ver mucho con lo que hacemos, con lo que ves, con lo que escuchas, con lo que tocas. No podemos vencer al mundo si tenemos amigos mundanos. No podemos librarnos de la tentación si estamos dando lugar al diablo. Por eso la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 6, versos 11: Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Como hijos de Dios, nos toca apartarnos y escaparnos de los lazos del diablo. La santidad no es una opción para elegir, sino un estilo de vida para vivir, que se la obtiene por caminar de acuerdo con Dios, obedeciendo a sus mandamientos y dejándonos guiar por su Espíritu Santo en cada momento. Todos somos llamados a ser santos y a vivir consagrados al servicio de Dios. La santidad que Dios requiere de nosotros es total, es decir, externa e interna. Por esto dice en 1 Tesalonicenses 5:23: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a caminar en amistad con Dios, libres de toda mancha y de toda culpa, caminando en la justicia y la plenitud de la vida, en integridad y en paz perfecta, para podernos irnos con Él. En Génesis 5:24 dice: Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Tenemos que entender y anhelar ser santos. Debemos amar y buscar la santidad en toda la extensión de nuestra experiencia humana, pues la santificación es un deseo y acción de consagrarse a Dios en todo y para todo servicio, de modo que seamos siempre ante Dios y con la ayuda del Espíritu Santo un sacrificio vivo y olor fragante, grato ante sus ojos. Los hijos de Dios eligen la santidad y se visten de ella. Por eso dice en Colosenses 3:12: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ser santo significa ser puro, vivir consagrado a Dios y muerto al pecado. En Romanos capítulo 8 versos 1 y 2 dice: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu,
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Todos los que se arrepienten y aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador son perdonados y santificados por Dios. Esta es la única forma de entrar en comunión con Dios, es decir, de participar en la santidad de Dios. Por eso también todos nosotros somos llamados a mantener y a crecer en esa santidad. Y esto solo es posible por obedecer a la palabra, por orar continuamente y por someternos a la voluntad de Dios, agradable y perfecta en todo. En Ezequiel 36, versos del 25 al 27 dice: Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Dios siempre encuentra al hombre caído, depravado, corrupto y lleno de la inmundicia del pecado, pero a través del mensaje de su palabra somos limpiados. Dios hace un milagro espiritual y glorioso, dándonos un nuevo corazón y una nueva mente para poder obedecerle, para llegar a ser templos del Espíritu Santo y para obedecer y poner por obra todos sus mandamientos. Por esto tenemos que apartarnos de toda especie de mal y vestirnos de todo lo bueno, lo santo, lo justo, lo puro, lo digno que procede de Dios. La santidad es un proceso de superación constante que todos los cristianos tenemos que practicar, pues si no hay santificación es porque no hay salvación, ya que la santificación es la evidencia de la salvación. En este camino de santidad, muchas veces Dios nos va a disciplinar con el único propósito de que participemos de su santidad. Por esto dice en Hebreos capítulo 12, versos 10: Y aquellos que ciertamente por pocos días los disciplinaban como a ellos les parecía, pero refiriéndose a Dios, dice: para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Si la liberación consiste en sacar todo lo malo de nosotros, la santificación consiste en adquirir y retener todo lo bueno, santo y divino en nosotros. Por eso es que primero hay que liberarse totalmente para luego santificarse. Si Dios es puro, recto, justo y santo, nosotros todos los cristianos somos llamados a ser como Dios es, para poder tener una relación familiar de comunión íntima y amistad personal con Dios. Esta es la única manera para salvarnos. Por esto dice en 2 de Corintios 6, versos 16 al 18: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Todos los creyentes somos renacidos en el Espíritu y santificados para amar y servir a Dios, pues es nuestra responsabilidad disciplinar nuestra vida por la obediencia a la verdad. Por eso camina en la senda de la obediencia a Dios. Como dice la Escritura, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Nuestro Dios es santo en una manera absoluta, pero nosotros somos santos en una manera y forma relativa, en un proceso continuo de acuerdo al crecimiento espiritual y a lo largo de toda nuestra vida.
Esta santificación será completa en el momento en que seamos glorificados en el cielo con Cristo. Ahora todavía estamos en el mundo. Por eso dice Apocalipsis 22:11, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. La santificación obra en nosotros por la obediencia a la palabra de Dios, que día a día nos santifica y purifica. Por esto el mismo Señor Jesucristo dijo en San Juan 17, versos 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santidad proviene y nace en la verdad, y la verdad es la palabra de Dios, que nos hace renacer en todo lo bueno. Como dice en 1 de Pedro 1, versos 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto es, la santidad nos identifica a todos como verdaderos hijos de Dios, pues santo es todo aquel que vive conforme al Evangelio, siendo un verdadero creyente cristiano, y de esta manera tomando parte en el reino de Dios, tal como dice en 1 de Pedro capítulo 2 versos 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muchas personas religiosas se perderán por hacer las cosas a medias y a su manera, por no hacer la voluntad de Dios total y detallada. Muchas personas, por ver resultados aparentes e inmediatos, no hacen la voluntad de Dios. De nada sirve las obras profanas y contaminadas sin santidad. De nada sirve las obras muertas, falsas e impías, sin el conocimiento de la verdad. Pues aunque todos pueden hablar de santidad, pero pocos la conocen de verdad. Es imposible ser santo dentro de un sistema religioso idólatra y mundano, pues la santidad puede ser apenas un concepto y no parte del estilo de vida cuando nadie la practica, cuando nadie la conoce ni la obedece. Por esto, mi amado que estás escuchando, si quieres salvarte debes saber que Dios te escogió para que seas santo y sin mancha. Dios te ha predestinado para que seas semejante a su Hijo. Esto dice en Efesios capítulo 1 versos 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por esto, si quieres estar en su presencia, si quieres salvarte, debes amar y buscar la santidad. En el Salmo 115 también dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admite cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Dios ha establecido un camino y un estilo de vida para todos los suyos. Por esto mismo dice en Isaías 35:8: y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. La santidad es un modo y estilo de vida. Vivir en santidad
es vivir dentro de la voluntad de Dios en victoria contra el pecado, y de este modo experimentando y manifestando el gozo de Dios en nuestras vidas. Por esto cada día debemos vivir escuchando y leyendo la palabra de Dios que nos santifica, pues Jesucristo mismo te dice en San Juan capítulo 15 versos 3: «Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado». La Biblia te limpia. Los mensajes de la palabra de Dios te alimentan y te santifican. Por esto no te canses de escuchar la palabra de Dios. Nuestro buen Dios que nos ama nos exige santidad. Él quiere asegurarnos para vivir con Él en la eternidad. Por esto nos aconseja en 1 de Pedro 14 al 17, diciendo: «Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo». Dios por su evangelio nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas. Por esto dice en 2 de Corintios 7 versos 1: «Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios». Todos somos llamados a crecer y a perfeccionarnos en la santidad, pues todos nos podemos y nos debemos santificar en la sangre del nuevo pacto, es decir, en la sangre de Jesucristo, la cual nos limpia de todo pecado, para poder presentarnos delante de Dios en una manera correcta, tal como dice Romanos 12 versos 1. «Así que, amados, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional». Debemos vivir cada día y cada instante en nuestras vidas siendo limpios y dignos del divino Cordero inmolado, siendo dignos de su santo evangelio, estando siempre vestidos con la santidad de la verdad, porque estamos cada día siendo contemplados minuciosamente en la palma de Dios. Por esto hay que vivir en el secreto, escondidos del mundo, pero en presencia de Dios en los lugares celestiales con Cristo, sin mancha y sin contaminación. Por esto dice en Hebreos capítulo 12 versos 14: «Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor». La santidad es una condición para ver a Dios, y esta santidad empieza dentro del corazón y avanza hacia afuera, pues es necesario ser limpios por dentro primero y luego por fuera. Ese es el orden divino, pues tiene que ver con todo nuestro ser integral y no solo con el externo. La santidad tiene que ver con lo que pensamos, sentimos, oímos, vemos o hacemos. Por eso Pablo nos invita a saber apreciar y retener todo lo que nos sea de provecho para nuestra vida espiritual. Por esto en Filipenses 4 versos 8 dice: «Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad». Todo esto es necesario tener en cuenta para nuestra conducta de nuestro diario vivir, pues la santidad en el creyente se manifiesta plenamente por el genuino amor a Dios y al prójimo. Sabemos que Dios nos ha dado la capacidad para vencer al pecado. Él nos ha dado todas las herramientas necesarias para hacer su voluntad agradable y perfecta. Él nos ha concedido
espíritu de poder y dominio propio. Él nos ha prometido la presencia y la ayuda del Espíritu Santo. Por eso Pablo expresó, dando testimonio a todo esto, diciendo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por esto todos somos llamados a tener la mente de Cristo, el carácter y la misma vida de Cristo, no menos. Como Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pues si queremos encontrarnos con Dios, solo la santidad total nos conducirá a la gloriosa eternidad para gozar de la vida eterna con Cristo. Dios a todos nos ha llamado a la santificación. En 1 de Tesalonicenses 4, versos 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Por eso Dios te está llamando para que deseches al mundo, para que dejes de vivir en la carne y aprendas a preferir a Dios antes que todas las cosas. La santidad es una demanda de Dios y una condición para permanecer con Él. Por eso los verdaderos ministros del Evangelio siempre tenemos que enseñar a vivir en santidad. En Tito 2:12 dice que hay que enseñar a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y aprender a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pues hay que demostrarle a Dios que le amamos. Por esto dice en 1 de Juan 2 del versos 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todos debemos vivir libres de toda especie de mal, sin mundanalidades ni carnalidades, sino más bien santos llamados, llenos del Espíritu Santo. Debemos de vivir alabando a Dios en nuestros corazones, con cánticos, himnos y salmos, siendo ejemplo a los creyentes, dando testimonio fiel y verdadero, para la gloria de Dios. Las obras malas solo atormentan. En cambio, el vivir en santidad es una honorable dignidad, exclusiva del linaje escogido de Dios. El pueblo que sabe vivir en el Espíritu, disfrutando de la plenitud de la vida, en obediencia total al Santo Evangelio. Por esto, si tu vida no se conforma a las palabras y enseñanzas de Jesucristo, debes arrepentirte y dejar de vivir en la condenación del pecado. Debes renunciar al mundo y a toda su maldad, antes que sea demasiado tarde. Muchos pecadores, a pesar de todo lo que hacen, esperan ir al cielo, cuando aquí en la tierra nunca buscan a Dios. No pueden tolerar ni escuchar la palabra de Dios. Cierran sus oídos a la alabanza y a la oración del pueblo de Dios. Sin embargo, esta gente profana, amante del placer y mundana, no se quiere perder el cielo. Por esto, en su vano intento, pagan misas y rezos, queriendo entrar de cualquier modo. ¿Pero para qué? Allá en el cielo no hay nada de lo que ellos practican y aman. Allí no hay vicios, borracheras, deleites y placeres carnales. En el cielo todo es adoración y alabanza. Allí nunca cesan de decir a Dios y al Cordero, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Al cielo solo entran los que aman y practican la santidad.
sin la cual nadie verá al Señor. ¿Acaso piensas que porque vas a la iglesia los domingos, o porque has sido bautizado, o tal vez piensas que porque participas en algunos cultos o ritos religiosos, o porque profesas ser cristiano irás al cielo? En este tiempo hay muchos cristianos solo de nombre. Por esto, si quieres ir al cielo, debes examinar todos tus caminos, debes escudriñar las Escrituras para conocer cómo vives, si estás preparándote para ir al cielo. ¿Acaso piensas que es imposible ser santo? Debes saber que para Dios no hay nada imposible. Y si es posible ser santo en este tiempo, un santo es diferente al mundo que le rodea. En realidad, pocos son salvos. Pocos son los que buscan la santidad de todo corazón. ¿Te has preguntado si eres santo? ¿Te purificas constantemente en Cristo? Si no amas ni practicas la santidad, es porque no conoces a Dios. Por lo tanto, te ruego que te arrepientas y abandones toda tu religiosidad y toda enseñanza de error que no te deja acercarte a Dios, y busca a Dios de todo corazón. Para salvarse hay que pagar el precio de negarse a sí mismo. Hay que obedecer al Santo Evangelio en todas sus exigencias, porque no hay privaciones y sufrimientos sin gloriosas recompensas. Recuerda, lo que nada cuesta en la vida, nada vale. Por eso, aunque te cueste, busca a Dios y vístete de santidad. Y cuando la encuentres, retén la corona de la vida, porque Cristo, el esposo amado, viene por una iglesia perfecta, santa, gloriosa y sin mancha. Por esto ten presente, Cristo viene pronto. Que Dios te ayude y te bendiga. Gracias por seguir escuchándonos. En breves momentos recibirá otro poderoso mensaje en esta misma estación de radio. Para más